Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jairo Álvarez. El propósito de esta ponencia es ser presentada como trabajo final de la asignatura de Silvicultura para posgrados en la especialización de Educación Superior a Distancia de la UNAD. Procederé a leer para cometer la menor cantidad de errores. Realizaré un pequeño recorrido por el módulo de cibercultura cuyos autores son los doctores David Romero Poveda y Pablo Alexander Munevar García, presentando una recopilación de lo más relevante de la educación virtual desde mi punto de vista como autor, equiparando el transcurso de mi carrera en la UNAD desde hace 12 años aproximadamente y el sistema de educación virtual actual, definiendo la cibercultura que se desenvuelve basada en las TICs, su incidencia en la vida como en la cultura, ubicándome de manera destacada en la sociedad, resaltando que quien realiza un estudio virtual debe desaprender la educación tradicional y vertical para adentrarse en la virtual, generadora de un sinnúmero de conocimientos existentes en la web, aprender con nuevas metodologías, mejores dinámicas y más atractivas. La cibercultura apoyada en las nuevas tecnologías ha cambiado la educación, la comunicación, dando origen a la educación virtual que se vale de las TICs para implementar plataformas donde los estudiantes apropian conocimientos, realizan sus actividades, se comunican de forma asincrónica y sincrónica, utilizando los diferentes recursos al máximo a favor de su conocimiento de manera autónoma y autorregulada. Algunos autores como Kirchhoff y Levy definen la cibercultura como la tercera era de la comunicación en la que se había configurado un lenguaje todavía más universal que el alfabeto, el lenguaje digital. Una era que habría seguido a la de la oralidad y la escritura. Kirchhoff, además, propone comprender la cibercultura desde tres grandes características: la interactividad, la hipertextualidad y la conectividad, recuperado de HPTT, wikipedia.org, wiki cibercultura. De esta manera podremos llegar a reflexionar cómo la cibercultura, las TICs, han cambiado la forma de la educación y la comunicación, en mi caso desde mi experiencia personal y profesional. Según los doctores David Romero Poveda y Pablo Alexander Munevar García, cultura es opuesto a salvajismo, barbarie o rusticidad. Civilizado era el hombre educado. Se han propiciado transformaciones culturales y comunicación de masa. Al hablar de cultura como práctica social, conduce a entender que donde hay cultura hay sociedad, comunicación y hegemonía, entendiendo la cultura como un espacio de conflicto social que interactúa con la comunicación. Sin información no puede haber comunicación, pero sí información sin comunicación. Comunicación y participación son dos palabras que comparten un mismo concepto: la acción. La tecnología hace parte de una construcción social, manifestación de tantas presentes en la cultura que son globalizadoras. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación reconstruyen las realidades humanas plasmadas en el capital humano. La cultura representa al mundo apoyada en los sistemas de información. Esta era la descripción de los sucesos acontecidos en el tiempo, separados unos de otros por espacios temporales. Podemos decir que las grandes organizaciones ordenan la vida social. La comunicación se apoya en la información para mejorar ajustándose. La información se genera a partir de la actividad producida por formas interactuantes, constructivas en la sociedad de la información y la comunicación, propiciando nuevas formas de comunicación, de interacción. La evolución de las nuevas tecnologías de la comunicación e información ha modificado muy rápidamente la manera que tenemos de percibir la información. Los hipermedios son más flexibles que los métodos de
estructuración de información tradicionales, ya que ellos permiten trabajar con una variedad de formas de información, almacenadas en los nodos webs en donde prima la información con fines formativos. Sin recurso humano calificado para emplear las nuevas tecnologías, no podrá avanzar la sociedad de la información y el conocimiento. Las relaciones entre tecnología y cultura occidental se pueden entender como relaciones de significante significado, en las que la tecnología es el significante y la cultura occidental es el significado. Pitch 1997 dice: la tecnología es social hasta la médula. Hughes 1994: la tecnología es modelada por los procesos sociales. La información puede ser de tres tipos: representacional, información acerca de las características y propiedades del medio; práctica, información acerca de cómo hay que actuar; valorativa, información acerca de qué estados de cosas son preferibles, convenientes o valiosos. Cibercultura es la cultura creada a partir de las nuevas tecnologías de la comunicación que permite a diferentes personas y comunidades comunicarse sin importar distancias, compartir información que a futuro redunda en mayor bagaje de conocimiento y maneras de comportamiento. Desde mi punto de vista personal, en la educación ha existido un modelo tradicional que consiste en que se imparte el conocimiento al alumno por parte de un profesor de manera presencial, donde el que posee el mismo es el profesor y el que lo recibe es el estudiante, quien realiza tareas específicas según el criterio del profesor y no puede apartarse del modelo creado. Esto en colegios, SENA, instituciones y universidades. Es decir, y de tener en cuenta que por diferentes causas con este modelo de educación se dejaba o deja a un sinnúmero de personas que por motivos económicos, sociales, laborales, geográficos o de edad, entre otros, sin recibir y adquirir los conocimientos básicos. Por esto existían muchas personas mal llamadas analfabetas. De igual manera, el empleo de los computadores era muy limitado. Pocas personas ingresaban a ellos, no existían las redes sociales ni el Internet. Los medios de comunicación populares eran la radio, el teléfono, y en unos pocos hogares se poseía la televisión para ver la programación, que no era a color y se transmitía en directo. Para la presentación de trabajos se empleaba la máquina de escribir manual, pues existían pocas eléctricas o se elaboraban a mano especialmente. Luego, poco a poco, se dio la creación de tecnologías, la invención de programas que se han ido actualizando vertiginosamente. Con la creación de la Internet se ha dado un gran paso, pues ha permitido la eliminación de barreras de espacio. Grandes distancias se han convertido en un clic para muchas personas. Consecuencia de todo esto ha sido la inclusión en la educación virtual, donde se permite una educación inclusiva que da acceso a personas ubicadas en sitios muy lejanos a la educación primaria, secundaria, universitaria, sin desplazarse a las instituciones que las ofrecen e imparten, solamente ingresando desde un PC, celular o tableta. Ejemplo de ello es la Universidad Nacional Abierta a Distancia, que hace unos años se llamaba UNISUR. Esta ha sido la abanderada en educación virtual o a distancia. Cuando se llamaba UNISUR se impartía la educación semipresencial, donde los alumnos recibían educación por bloques y debían reunirse unos pocos días en las sedes a exponer sus trabajos realizados de manera individual y grupal, siempre guiados por un tutor que estaba en las aulas en dichos encuentros. Se evaluaban las actividades por parte del tutor y compañeros de clase, pero ya el estudiante debía responder por la elaboración de sus trabajos
tanto individuales como grupales, época en la cual me formé en pregrado como administrador de empresas, en esta mi alma mater. Luego, un nuevo espacio recorre el mundo, las nuevas tecnologías, a su conjuro ambivalente se concitan los temores y se alumbran las esperanzas de nuevas sociedades en crisis. Castells, 1986. Posteriormente, en la década del 2000 al 2010 aproximadamente, se creó la UNAD. Con la implementación de las TICs da paso a la educación a distancia. Esta época de implementación de nuevos cursos virtuales, sistemas de enseñanza, generaron un sinnúmero de momentos de ensayo y corrección, de errores bastante difíciles para la institución y el alumnado, que en su gran mayoría no conocía el manejo de Internet, muy poco o nada de redes sociales y programas de computación. Pero actualmente la universidad es pionera en este campo, posee gran experiencia y sus tutores son personas especializadas con amplia experiencia y conocimiento en el sistema de educación virtual. Y los actuales alumnos en su gran mayoría poseen un gran conocimiento de redes y las TICs. Son alumnos muy jóvenes y hasta adultos mayores. Caso contrario es mi experiencia personal, pues cursé mis estudios de pregrado, como ya lo dije, en la Unisur, es decir, un sistema casi parecido al tradicional que me permitió realizar mi carrera con un amplio bagaje de conocimientos y desempeñarme en mi carrera con excelencia. Pero al ingresar el semestre pasado a realizar la especialización en educación superior a distancia, aunque poseía unos pocos conocimientos de sistemas, me fue difícil el iniciar a utilizar la plataforma de la UNAD, para la cual debí seguir juiciosamente los tutoriales dados por la universidad, acompañado de mis hijos, jóvenes de 13 y 19 años de edad, que poco a poco me aclararon las dudas respecto a la misma y actualmente ya puedo decir que me desempeño como estudiante virtual con muy pocos o ningún inconveniente. Siempre recomiendo a mis amigos y conocidos el realizar estudios de pre y posgrado en la UNAD por la versatilidad, flexibilidad de horarios, compromiso de sus directivas y tutores para con el alumnado, al igual que la facilidad y comodidad económica de la misma. Al llegar a la creación de la web 2.0, se nos ha permitido interactuar haciendo uso de las redes sociales como el Skype y el WhatsApp, a mayor velocidad y en tiempo real entre dos personas o grupos de las mismas. En un solo campo virtual, la plataforma. Al usar las TICs, el alumno puede ampliar sus conocimientos y los de sus compañeros de grupo colaborativo, investigando en el gran contenido de información que posee las diferentes redes y grupos de enseñanza en la Internet. Esto redunda en beneficio para las diferentes comunidades donde se desempeñan e interactúan los estudiantes de diferentes edades, que pueden hacer uso de los hipermedios como las páginas web, las videoconferencias, foros, correos con tutores y compañeros, así como el envío de trabajos. El aprendizaje en entornos virtuales como el proceso de construcción supone esencialmente afirmar que lo que el alumno aprende en un entorno virtual no es simplemente una copia o una reproducción de lo que en ese entorno se le presenta como contenido a aprender, sino una reelaboración de ese contenido mediada por la estructura cognitiva del aprendiz, el aprendizaje virtual. Ornubia, 2005. En la UNAD se realiza una educación por medio de tutorías, llevando al aprendizaje autónomo mediante
la comunicación sincrónica y asincrónica para la construcción real del conocimiento. Es importante resaltar el aprovechamiento del tiempo mediante el adecuado uso de las tecnologías, ya que éstas ayudan a comunicar e interactuar con tutores y compañeros. El Internet permite comunicar, buscar, transferir, almacenar la información. Las TICs dan la posibilidad de acceder a la información en pro del desarrollo cognitivo y mejor aprendizaje electrónico. Como estudiante de la UNAD y profesional, he podido desarrollar habilidades, lograr autonomía, eliminar barreras espaciales y temporales, incrementar y construir conocimiento real teniendo en cuenta los saberes de otros, sin límites geográficos, pues aprender en entornos virtuales me ha exigido mayor responsabilidad, compromiso e investigación que en el sistema tradicional. Con este sistema virtual he podido aprobar conocimientos encontrados en la biblioteca virtual y compartidos por tutores y compañeros. He aprendido el uso de hipermedios que me permiten el acceso a hipertextos para la construcción de textos que se han nutrido con ideas de varios autores y pensadores que hacen más creíbles los mismos, todo esto basado en la cibercultura actual. Mi experiencia en estos semestres de formación me permite notar que la educación virtual es mejor que la tradicional, de gran perfección. La UNAD me ha inculcado un espíritu investigativo, no repetitivo, en donde realmente hay transferencia de conocimientos, factor que me llevará a siempre estar apropiando conocimientos para bien personal, profesional y comunitario. Es así como podemos concluir que la civicultura es la cultura creada a partir de las nuevas tecnologías de la comunicación, que permite a diferentes personas y comunidades, sin importar las distancias, compartir la información que a futuro redundará en un mejor conocimiento para la persona y la